Estamos en la primera semana del 2019, miércoles 2 de enero. Gracias por estar en sintonía del noticiero. Yo soy Sara Méndez y a continuación le comparto los titulares. Balance preliminar de Protección Civil revela la atención de 880 emergencias durante la temporada de Navidad y de fin de año. 8 personas fueron asesinadas a nivel nacional en el primer día del año, según información policial. Gobierno se muestra optimista por el inicio del 2019 con el presupuesto general de la Nación aprobado. Tribunal Supremo Electoral recuerda al Ejecutivo, alcaldías y entidades autónomas sobre el inicio de la prohibición de divulgar inauguraciones sobre obras de infraestructura previo a los comicios. Así comenzamos con el detalle de la información. Buen provecho si almuerza en sintonía del noticiero. Y a pocas horas de finalizar el Plan Belén 2018, autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil dieron un balance preliminar de los incidentes registrados en esta época de vacaciones. La periodista Alejandra Hernández nos tiene todos los detalles. Adelante, Alejandra, buenas tardes. Así es, Sara, buenas tardes. Este día, miembros del Sistema Nacional de Protección Civil brindaron el último informe preliminar de las emergencias atendidas durante el Plan Belén 2017, desde el 24 de diciembre hasta las 6 horas del 1 de enero. En total se reportaron más de 880 incidentes. Entre las cifras que destacan por su incremento en relación al 2017 son los niños quemados, que para el 2018 se reportaron 20. Hasta el día de ayer en el Hospital Blum teníamos el ingreso o más bien el registro de 20 niños quemados. Eso es el doble que el año pasado, que fueron 10, y de esos 20 niños atendidos en el Blum, 2 amputación completa de la mano derecha, 2 niños de 10 años cada uno. Aseguró que ya se hizo las denuncias necesarias ante las autoridades correspondientes y que ahora depende exclusivamente de la Fiscalía General de la República si investiga o no. Por otra parte, otro de los datos que incrementaron fue la detención de conductores peligrosos, que según la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil se registraron 151. 144 fueron hombres, 7 mujeres, y el top 10 de los rangos de 744 a 500. El top 10, recuerde que para que usted sea sujeto de detención está arriba de 100, ¿verdad? O sea que todos están arriba de 100, pero siempre se saca el top 10 para ver los rangos más altos de alcohol que tuvieron los conductores. Entonces rondaron entre los 144 en Aguachapán, Concepción de Ataco, el primer detenido. De ahí en Lourdes Colón el segundo con 674, y ahí vamos en disminución hasta los últimos 5 que anduvieron en 500. Los percances viales también aumentaron. Se registraron 22 más en relación al 2017. En cuanto al número de fallecidos y lesionados, disminuyeron. En el periodo vacacional, a pesar de que tuvimos 22 accidentes más que el año anterior, los lesionados disminuyeron en 37 y en 15 fallecidos. Entonces, eso es un logro porque las personas entendieron la responsabilidad. Afirmó que la primera causa que provocó accidentes de tránsito durante esta época fue la invasión al carril, mientras que conducir bajo los efectos del alcohol ocupó la 7ª posición. Cabe destacar que el Plan Belén 2018 termina este día a las 18 horas y su informe final será brindado mañana 3 de enero. Este es mi informe, Sara. Regreso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Por otra parte, el director de la Corporación Policial, Howard Cotton, confirmó que durante el primer día del 2019 se registraron 8 homicidios. El primer día del mes de enero 2019 tuvimos un total de 8 homicidios, 3 en San Salvador, 2 en Sonsonate, 1 en Apopa, 1 en Aguachapán y 1 en Coatepec. Si tomamos como parámetro lo que sucedió el mes de diciembre, efectivamente este mes de enero vamos a tener una disminución importante también. Entre los 8 homicidios está el de la pareja asesinada en San Benito, caso que según el director de la policía podría estar vinculado a relaciones interpersonales.
La aprobación en tiempo del presupuesto 2019 trajo mejoras para el país en materia fiscal. Así lo confirmó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Claudia Campos conversó con él y nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, el gobierno asegura que El Salvador recibe este 2019 con buenas noticias en materia fiscal. Y es que la aprobación del presupuesto general de la nación mejoró la calificación de riesgo país. Fue a Standard & Poor's que nos pasó a B, veníamos de C, ¿verdad? Y las otras calificadoras que ya tenían, que ya nos habían mejorado con anterioridad. Eso es bueno para el país, es como tener, digamos, apertura en financiamiento, asegurando liquidez para el país en materia financiera, mejoría en las condiciones de los créditos, en las tasas de interés. El secretario Lorenzana además descartó que hayan existido negociaciones bajo la mesa para la aprobación del presupuesto general de la nación y la elección del fiscal general de la República. Entonces son cosas que no se pueden canjear. Entonces, y por supuesto que los dos acuerdos coincidieron. Lo de la elección del fiscal pudo esperar un poco más, pero creo que lo mejor que hizo la Asamblea es sacar los dos temas adelante. Por otro lado, el funcionario de gobierno también se refirió a las elecciones presidenciales del próximo 13 de febrero, asegurando que la prioridad será respetar la decisión del pueblo salvadoreño. Este es un país donde no hay posibilidades de fraude, la voluntad del pueblo se respeta y nosotros creemos que la institucionalidad que tenemos es suficiente para asegurar estabilidad y transparencia en el resultado electoral. Yo me quedo hasta acá con mi reporte, pero recuerden más detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Los esperamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Estamos a un mes y un día de las elecciones presidenciales. ¿Cómo avanza el calendario electoral? Adriana González nos actualiza en el siguiente reporte. Adelante, Adriana. Así es, buenas tardes. Avanza el calendario electoral y el ente colegiado ha anunciado mediante un comunicado que dentro de 2 días ni el gobierno de la República ni los consejos municipales y demás entidades autónomas podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que estén obligados como Estado. 30 días antes de las elecciones está prohibido publicitar obra pública, inauguraciones. Esto es una disposición que establece la ley a efecto de que el gobierno no publicite. Hay una presunción del legislador que a través de la publicidad del gobierno se estaría favoreciendo al partido oficial, al que esté en el gobierno. Por eso el legislador desde hace muchos años ha prohibido esto. Asimismo, brindó detalles de cómo avanza el proceso del voto en el exterior. El día 15 de diciembre mandamos los últimos sobres al exterior, de tal suerte que en este momento los salvadoreños del exterior ya han recibido su correspondencia y estarán en este momento ejerciendo el derecho al sufragio. O sea, los salvadoreños del exterior ya tendrán en sus manos los sobres y estarán comenzando a devolverlos. Por otra parte, el magistrado Miguel Ángel Cardosa informó que habrá sanciones para los partidos políticos que en el silencio electoral previo a los comicios presidenciales divulguen propaganda pagada en las redes sociales. El artículo 175 no habla específicamente de redes sociales, no lo dice, pero se entiende que es un medio de comunicarse y por tanto el tribunal sí ha tenido jurisprudencia al respecto y sí podemos entrar a controlar en aquella propaganda que es pagada, que se está pagando en redes sociales. Ahí sí el tribunal va a poder entrar. Sara, amigos televidentes, esta es la información a esta hora de la tarde. Por supuesto que tendremos más detalles a las 8 de la noche. En el centro de la capital, los comerciantes guardaron los juguetes e iniciaron ya con la venta de útiles escolares. Varios padres de familia llegaron hoy en horas tempranas con la lista en sus manos a los diferentes puestos para comprar cuadernos, bolsones y papelería. Los comerciantes señalaron que en el caso de los cuadernos hay desde los 42 hasta los 90 centavos de dólar. De igual manera, en la calle Rubén Darío del centro de San Salvador, usted podrá encontrar hasta uniformes escolares. En
En información extra, la muñeca más famosa del mundo está de cumpleaños. En este 2019, la icónica muñeca Barbie, que fue la primera en tener un cuerpo adulto, cumple 60 años y sin ninguna arruga. Ante las críticas, en los últimos tiempos se han lanzado modelos más diversos. Ahora las Barbies tienen muchos tonos de piel y físicos más alcanzables. Así Barbie puede mantenerse actualizada después de 6 décadas. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar la información de carácter internacional. Para El Salvador vienen tiempos nuevos para mejorar y alcanzar el cielo. Votar consciente, inteligente, es votar por Hugo, presidente. Hugo con la gente, Hugo con el frente. Vota salvadoreña, vota salvadoreño, Hugo, presidente. Llegó un nuevo año y es la oportunidad perfecta para renovar. Ven a Simán y recibe las grandes... Hugo, presidente, Hugo con la gente. Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos las noticias internacionales en Brasil, donde el derechista Jair Bolsonaro, quien juramentó su cargo este 1 de enero, comenzó a gobernar, mientras sus 22 ministros están tomando formalmente posesión de sus cargos. El presidente firmó hoy sus primeros decretos de su gestión, entre ellos el de un aumento al salario mínimo. Bolsonaro también tendrá un encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo en el contexto de su aproximación con el gobierno de Donald Trump. En Perú, centenares de personas salieron a las calles para protestar contra la remoción de 2 fiscales encargados de investigar la corrupción vinculada a la constructora Odebrecht. El fiscal general de aquel país argumentó que ambos violaron el principio de reserva de información del proceso y los acusó de falta de rigurosidad. El presidente Martín Vizcarra anunció que pedirá al Congreso declarar en emergencia al Ministerio Público, lo que implicaría apartar por un determinado tiempo a las actuales autoridades y reemplazarlas por otras que investigarán sus decisiones. En México fue asesinado en el estado de Oaxaca un alcalde, una hora después de haber juramentado el cargo. Alejandro Aparicio fue acribillado por 2 hombres cuando se dirigía al ayuntamiento por primera vez tras haber tomado posesión. Aparicio pertenecía al Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para su primer año de gobierno tiene entre sus retos frenar la inseguridad que vive en varias regiones de aquel país. En Dinamarca, al menos 6 personas murieron en un accidente ferroviario. Según la prensa local, el techo de un ferrocarril de mercancías fue arrancado por el viento y chocó contra un tren de pasajeros que circulaba en sentido contrario. Este último transportaba 131 personas y 3 trabajadores de la compañía. El accidente se produjo en el puente que une la isla de Zeelandia, donde está Copenhague, la capital de aquel país, con la isla de Fionia. Cuba conmemoró 60 años de su revolución socialista. Durante una discreta ceremonia, Raúl Castro pronunció un discurso en el cementerio que guarda las cenizas de su icónico hermano Fidel, pero la ideología luce desgastada. Sus seguidores destacan sus logros en educación y salud. Sus críticos le achacan un desastroso manejo de la economía, la existencia de presos políticos y la falta de libertades. Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia felicitaron a la nación por su voluntad y resistencia. El presidente de China, Xi Jinping,
volvió a reclamar la reunificación con Taiwán. El mandatario denunció a las fuerzas exteriores que, según él, están en contra de una reunificación pacífica. Taiwán y la China continental tienen gobiernos distintos desde 1949. Sin embargo, Pekín sigue considerando a la isla como una de las provincias del país y se opone en particular a la actual presidenta, que desde su llegada al poder en el 2016 se niega a reconocer el principio de una sola China. China amenaza con recurrir a la fuerza en caso de proclamación formal de independencia del territorio o de intervención exterior, en particular por parte de Estados Unidos, el principal aliado militar de la isla. En India se produjeron nuevos enfrentamientos violentos luego que dos mujeres desafiaran a los fieles tradicionalistas e ingresaran a escondidas y bajo protección policial a un templo hindú por primera vez después de un fallo histórico de la Corte Suprema. Las mujeres entraron al alba y lograron salir sin que se percataran los hindúes tradicionalistas, pero al conocer el hecho, los fanáticos manifestaron su indignación y hubo violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y cañones de agua. El emperador japonés Akihito dio su último discurso de Año Nuevo antes de su abdicación el próximo mes de abril. Según el Palacio Imperial, más de 72,000 personas se reunieron en la residencia real en la última oportunidad para verlo pronunciar su tradicional mensaje. Akihito, de 85 años de edad, será el primer emperador japonés en abdicar en 2 siglos, luego de 3 décadas de reinado. Su hijo mayor, el príncipe Naruhito, lo sucederá en el trono el 1 de mayo. La nueva primera dama de Brasil rompió el protocolo. Durante la investidura presidencial, Michelle Bolsonaro ofreció un breve discurso de agradecimiento en lengua de señas desde el palco de Plan Alto antes del pronunciamiento inaugural de su esposo Jair Bolsonaro. Se trató del primer discurso de una primera dama durante una investidura y fue enunciado a viva voz por una intérprete que en una ocasión interrumpió con lágrimas. 1:49 p.m. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar los deportes. La próxima elección. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por seguir con nosotros. Le comento que el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, junto a su compañera de fórmula, Carmen Aida Lazo, expusieron las expectativas que tienen a un mes y un día de las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Estamos entusiasmados y regresamos de estos días de descanso en familia con la batería bien cargada, como decimos en El Salvador, y no vamos a parar de trabajar al 3 de febrero. Vamos a trabajar todos los días incansablemente porque creemos que eso es la gran ventaja competitiva que tenemos, que nuestra capacidad de trabajo, el trabajo territorial, el acercamiento a los salvadoreños, pero tenemos todo para ganar en primera vuelta. Y vamos a trabajar incansablemente por rescatar nuestro país. O sea, este país está pasando por una situación muy difícil. Como dice Carlos, la gente se nos acerca y nos comentan sus historias dolorosas. Y este país puede cambiar. Y para que cambie este país necesitamos que hayan personas comprometidas, que amen nuestro país, que están dispuestos a trabajar como lo hacemos con Carlos. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, conformada por los partidos Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, hizo un llamado a los votantes para que el próximo 3 de febrero acudan a las urnas. La directora de Migración y Extranjería se refirió a la supuesta quinta caravana que saldría precisamente hoy, 2 de enero, rumbo a los Estados Unidos.
la información que tenemos nosotros es la misma que ustedes manejan de las redes sociales. Se estuvo manejando en el mes de noviembre, octubre-noviembre, la posibilidad de una movilización para este día justamente. Y como ustedes ven, no se concretó afortunadamente. Creo que ha servido mucho la información que hemos estado compartiendo con ustedes, los medios de comunicación, de los riesgos sobre los que se enfrenta la gente que decide migrar de esta forma irregular y en estas movilizaciones. Lo que conocemos es que están manejando otras fechas, nada en concreto. Esperamos que sean rumores, esperamos que la gente vaya tomando conciencia, se informe, tome decisiones, como hemos dicho, informadas, ¿verdad? Además, destacó que de las 2.719 personas que salieron en las caravanas anteriores, 1.200 ya fueron retornadas a El Salvador. Así llegamos al final de esta emisión. Recuerde, hay más noticias a las 8 de la noche. Buenas tardes.